Muy buenas tardes, profe. Voy a hablar sobre la guía GTC 45 de Incontec. Mi nombre es José Daniel Leal Sánchez. La GTC 45 es la guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos que hay en una organización. Su objetivo principal es proporcionar directrices para identificar los peligros y asimismo valorar los riesgos que deriven de esos peligros. Es decir, que su propósito es atender los peligros que puedan generarse en el desarrollo de una actividad o proceso, a su vez pues estableciendo los controles necesarios para que cualquier riesgo termine siendo de carácter aceptable, por lo menos de carácter aceptable. Los pasos que encontramos en la guía son: primero, definir el instrumento para recolectar la información, que veremos ahorita más adelante un ejemplo. Segundo, clasificar los procesos, las actividades y las tareas. Tercero, identificar los peligros. Cuarto, identificar qué controles se le va a dar. Y quinto, valoración del riesgo y criterios de aceptabilidad, donde vamos a definir si realmente vale la pena asumir ese riesgo o no. En esta diapositiva encontramos un instrumento para recolección de información que nos define y nos identifica los procesos, la zona, qué actividades y qué tareas se ejecutan, si es una actividad rutinaria o no, qué peligro se tiene, cuál es la descripción del peligro. Y pues cabe resaltar que, digamos, el mismo proceso puede tener consecuencias diferentes, es decir, puede tener varios peligros. La descripción de los peligros, las posibles consecuencias que puede traer, qué controles se realizan, la evaluación del peligro, que pues digamos que la GTC 45 nos orienta, nos tiene unas tablitas donde podemos encontrar todo acerca de la evaluación del riesgo, mediante valores numéricos que pues en esta plantilla se procesan automáticamente y al final nos da la valoración del riesgo para la aceptabilidad o no pues, del mismo. También encontramos los criterios para establecer controles y finalmente las medidas de intervención que se van a llevar a cabo para mitigar o corregir directamente ese riesgo, ese peligro que tiene algún proceso en particular dentro de la organización. En esta diapositiva encontramos una clasificación de los peligros donde encontramos los biológicos, los físicos, los químicos, los psicosociales, los peligros biomecánicos, de condiciones de seguridad e incluso de fenómenos naturales. Todas estas clasificaciones tienen a su vez diferentes tipos que nos ayudan a identificar mucho más fácil qué tipo de peligro se está llevando en un proceso en particular. Aquí encontramos las tablas que les comentaba anteriormente que nos brinda la GTC 45, donde primero podemos determinar el nivel de eficiencia de un peligro y pues nos arroja un valor. Con ese valor podemos determinar el nivel de exposición y a su vez ese nivel de exposición nos conlleva a determinar el nivel de probabilidad y por tanto el significado de los niveles de probabilidad. Después encontramos la determinación del nivel de consecuencias y la determinación del nivel de riesgo, lo que finalmente nos lleva a encontrar el significado del nivel de riesgo y la aceptabilidad del riesgo. Podemos ver que todas estas tablas, todos estos valores y todos estos cálculos dependen uno del otro, por tanto es un proceso consecutivo de sacar un dato y buscarlo en la siguiente tabla, que nos arroja otro dato y que hay que buscarlo en la siguiente tabla y así hasta pues encontrar la aceptabilidad del riesgo. Finalmente tengo un ejemplo de caso que realicé yo mismo en mi trabajo en una inmobiliaria y en el proceso y en el área de contabilidad y finanzas dentro de la organización, es decir, al interior de las instalaciones. Las actividades que llevo básicamente son la gestión de los recursos y mis tareas principales es el envío de dineros a los clientes, la recepción de los mismos y pues en general la gestión de esos recursos. Es una actividad rutinaria y tan solo uno de los peligros que quise mencionar es el peligro biomecánico por la postura, que tiene una descripción de peligro de postura prolongada. Las posibles consecuencias son las lumbalgias y las cervicalgias. Los controles existentes de la fuente ninguno, del medio, sillas ajustables y del individuo, pues pausas activas. Con respecto a la evaluación del riesgo, tomé como nivel de eficiencia un nivel 6, nivel de exposición 4, como resultado se me dio un nivel de probabilidad de 24. La interpretación del nivel de probabilidad es muy alto, por tanto el nivel de consecuencia es 25 y el nivel de riesgo resulta en 600.
Finalmente, eso me da una interpretación del nivel de riesgo de tipo 1. Ahora bien, la valoración del riesgo es que no hay aceptabilidad en el riesgo y los criterios para establecer controles, el número de expuestos, soy solamente yo. La peor consecuencia puede ser una lumbalgia crónica con incapacidad permanente parcial. Eh, no puede haber eliminación porque pues, tengo que realizar mis labores acá en la oficina. No hay sustitución, pero sí puede haber un control de ingeniería con un ajuste antropométrico del puesto de trabajo en el que estoy asignado actualmente. Controles administrativos creería yo que no hay, sin embargo en la parte que puedo realizar yo como individuo sería la reducción del tiempo de exposición, asegurar la realización de pausas activas y fomentar mi autocuidado. Finalmente, profe, quería comentarle que el curso de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ya lo culminé y está en proceso de certificación. Aquí puedes ver en pantalla, pues en la consulta del certificado aparezco en proceso, por tanto todavía no puedo descargar como tal el certificado, pero pues cuando lo tenga te lo envío. Y pues el correo donde dice que ya estoy certificado, sin embargo que tengo que esperar 5 días a partir de recibir ese correo, pero pues hasta la fecha de hoy que creo que han pasado como 7 días, sí, de hecho ahí dice en pantalla, eh, pues no he recibido el certificado como tal. Y pues esa era toda la exposición, profe, muchas gracias. Es una política que consiste en planificar, aplicar y evaluar un proceso organizado por etapas en donde se reconocen los riesgos que pueden afectar a la seguridad y a la salud del trabajo y así anticiparse a ellos y controlarlos, lo que permite pues la mejora continua de las organizaciones. La regulación para cumplir con los estándares de este sistema era muy compleja y representaba altos costos para las MIPYMES. Sin embargo, todo se simplificó desde la salida de la Resolución 0312 del 2019, mediante la cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esos estándares mínimos corresponden al conjunto de normas, de requisitos y de procedimientos de obligatorio cumplimiento de los contratantes para controlar las condiciones básicas de capacidad técnico-administrativas para el debido desarrollo de las actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Los estándares mínimos se establecen para cada tipo de empresa según el número de trabajadores, actividad económica, clase de riesgo, labor u oficios. Los estándares mínimos para empresas con 10 o menos trabajadores clasificadas en riesgo 1, 2 y 3 y estándares mínimos para empresas de 11 a 50 trabajadores clasificadas con riesgo 1, 2 o 3. Las empresas pueden recibir apoyo, asesorías y capacitaciones para el diseño y ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo de acuerdo al número de trabajadores. Finalmente, es importante mencionar las fases de aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo que son fase 1, evaluación inicial, fase 2, plan de mejoramiento, fase 3, ejecución, fase 4, seguimiento y plan de mejora y finalmente la fase 5, en donde está la inspección, la vigilancia y el control.